Así que buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de discapacidad u oportunidad. Entonces hemos invitado somos Priscila y yo desde Infundo Cale, y hemos invitado a Jessica Sánchez, que ahorita nos va a contar toda la labor que hace, y estamos a la espera también de Esmeralda, que se nos une en un ratito. Entonces, Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jenny. Hola, chicas. Muchas gracias por la invitación. Todo bien, felizmente. Bueno, si gustan, mientras esperamos, puedo explicarles un poquito qué es mi pequeña ayuda a las personas. Claro, sí, me parece perfecto. Perfecto. Y ahí yo soy Jessica Sánchez, directora de Mi Pequeña Ayuda o My Small Help Perú. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que estamos en Ollantaytambo, Cusco. Ayudamos a niños y jóvenes con discapacidad o de bajos recursos económicos, mayoritariamente en zonas rurales alrededor de Ollantaytambo. Nuestro fin principal es ayudarlos dándoles acceso a educación, salud y capacitación, ¿no? Para que puedan desarrollarse y que tengan una mejor calidad de vida. Pero a la vez también trabajamos con comunidades y con las familias, porque para nosotros es importante, para poder cambiar la vida de las personas, cambiar también o involucrar también al entorno, ¿no? Para lograr cambios reales en la vida de las personas. Así que los invito a seguirnos en Facebook, My Small Help Perú. ¿Y cómo así iniciaste esta labor? Bueno, la verdad es que yo quería hacer un voluntariado en el 2000. Bueno, siempre quise hacer un voluntariado, pero vivía en Lima en esa época y bueno, estaba entre el trabajo, a veces estudios, ¿no? Y la verdad es que no me daba el tiempo, ¿eh? Siempre uno dice ya en mi tiempo libre, los fines de semana, pero a veces ni eso, ¿no? Entonces, eso me ha hecho cambiar también ahora, ¿no? Si quieres hacer algo, lo haces, no hay excusas, punto, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a esta organización en el 2012, fui voluntaria por 2 años, y poco a poco me fui metiendo más, ¿no? Entonces, esta organización la fundaron personas de Inglaterra y una de las propuestas era, después de un tiempo, la exdirectora quería ya traspasar la organización a alguien, ¿no? Entonces, yo como en realidad estaba tanto tiempo ya tenía mi corazón en la organización, y cuando me ofrecieron el traspasarme a la organización, fue casi imposible decir que no, ¿no? Entonces, lo único que sí dije como condición, no me voy a mudar. Y heme aquí, en Cusco. Ahora, 7 años después, a veces, literal. Entonces, bueno, nosotros somos 2 personas, 3, ¿no? Mayra, que es la coordinadora, yo soy la directora, y tenemos una profesora de inglés que se encarga del proyecto de inglés, y bueno, hemos venido trabajando por años, ¿no? Tenemos niños que hemos ayudado, imagínate, desde los 6 años, que yo soy tipo su segunda madre, y los tenemos a veces también que poner orden, porque si no. Entonces, verlos crecer, ya quieras o no, fuera de que sea, o sea, que es mi trabajo, ¿no? Yo soy administradora de empresas, pero bueno, la vida, como le estoy contando, me llevó acá, y la verdad es que es un trabajo bastante bonito, ¿no? Difícil también, pero, o sea, pues tenemos que hacer que todo funcione, ¿no? Pero vale la pena, porque darle oportunidades a gente que no la tiene normalmente es algo que no tiene precio. Gracias a Dios el dinero a mí no me mueve, o sea, es importante, pero no es lo más importante en mi vida, pero esto de es bastante gratificante. Por ejemplo, vienen mis chicos y me dicen, tía, ¿no? O no sé, no los hemos visto después de la pandemia y nos abrazan como si fuera, o sea, no, literalmente nos hemos visto en un año porque yo me quedé varada en Lima, ¿no? Y ahí ves ese tipo de conexión, ¿no? Con la gente. Más que, o sea, somos una familia, más que una organización que ayuda a otros, somos una familia que nos ayudamos juntos, ¿no?
Sí, y me parece súper interesante, Jessica, que siguen trabajando desde el online, o sea, tuvieron que adaptarse y reinventarse con todo de la pandemia. ¿Cómo ha sido eso para la organización? Bueno, la verdad es que es bastante difícil, sobre todo que nosotros estamos en una zona rural donde muchas personas, uno, no tienen acceso a Internet, dos, no tienen los dispositivos tecnológicos y tres, a veces no saben usar la tecnología, ¿no? O sea, las habilidades, no tienen las habilidades tecnológicas que normalmente un niño en una ciudad nace con eso, ¿no? Con el celular ya casi en la mano, la verdad. Entonces, todavía estamos eh, un poco viendo cómo migrar completamente el contexto online, porque en Ollantaytambo han habido más casos de COVID, entonces no queremos iniciar las actividades presenciales todavía, justamente por eso, ¿no? Para evitar riesgos para nuestros beneficiarios, ¿no? Nosotros trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad o de bajos recursos, y sobre todo los que tienen alguna discapacidad son personas vulnerables, ¿no? En esta pandemia, entonces no queremos exponer a nadie. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de inglés en el cual enseñamos a alrededor de 190 niños, ¿no? En 2 escuelas rurales. Normalmente las clases eran presenciales, pero en este contexto tuvimos que migrar al formato online, ¿no? Nuestra profesora empezó a enseñar a distancia. Y bueno, adecuarnos, ¿no? Porque también el tema de la tecnología es una limitante, como les decía, porque, por ejemplo, las clases usualmente en un colegio urbano se hacen por Zoom. Allá Zoom es un lujo, la verdad. Entonces, sí, porque no todo el mundo, uno, no tiene, o sea, no, los celulares o los planes que tienen los padres generalmente son prepago. En una clase Zoom se tiró todo su saldo, ¿no? Entonces, y aparte, por otro lado, o sea, son casos específicos, ¿no? Nosotros también costeamos algunos gastos de internet de los chicos, pero a veces también no saben cómo usarlo, ¿no? Entonces tenemos que enseñar. Y ahora queremos hacer nuestras clases de reforzamiento, hacerlas online también, ¿no? Las terapias y las clases de reforzamiento, hacerlas online. Entonces estamos en ese proceso de migración. Vamos a ver qué tal nos va. Claro. Y cuéntanos, ¿cómo es un día, bueno, digamos, antes de la pandemia, cómo era un día normal en la organización? Bueno, nosotros usualmente ayudamos a los chicos 1 o 2 veces a la semana, hacemos clases con ellos. Nosotros tenemos un voluntariado que generalmente más aplican personas internacionales, ¿no? El voluntariado presencial. Entonces, son gente que vive en nuestra casa de voluntarios y que nos apoya en las tareas diarias desde la mañana y en algunos casos en las tardes, ¿no? Cuando iban al colegio y regresaban. Pero atendemos damos clases, ¿no? De reforzamiento escolar después de la escuela. Algunos de los chicos con discapacidad hacemos terapias básicas para ellos. Algunos de los voluntarios que vienen también son especialistas, ¿no? Fisioterapeutas o algún tipo de terapia de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos son los que también nos apoyan en esto. Y también hacemos, por ejemplo, seguimiento al seguimiento de su estado médico, ¿no? Entonces, a veces tenemos campañas de salud o, por ejemplo, hay meses en que llevamos a los chicos, ¿no? En mayo nos toca llevar a todos al dentista, por ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente la salud preventiva en Perú no es algo usual, ¿no? En general, en todo el Perú, más aún en las zonas urbanas, entonces, perdón, en las zonas rurales, entonces a veces es un poco que nosotros tenemos que estar también detrás de los padres diciendo, hay que hacer esta prueba, hay que hacer chequeos al año, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, es bueno y es malo a la vez, ¿no? O sea, por una parte les enseñamos lo que
consideramos que es mejor para cada niño. Cada uno tiene un plan de desarrollo, ¿no? Y de acuerdo a eso realizamos actividades con ellos. Pero también la familia, como somos una organización pequeña y como les digo, bien familiar, ellos confían bastante en nosotros. Entonces, más de una relación de que nosotros le decimos, tú haz esto, y ellos hacen porque nosotros estamos ordenando, por así decirlo, es porque realmente saben que nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, para ellos y para sus hijos. Entonces, están más abiertos a poder apoyar en ese sentido, ¿no? Y al inicio era como más difícil, o sea, ahora entiendo que después de algunos años de convivir con ustedes, ya pueden tomarlos como parte de la familia, pero ¿fue así desde el inicio? No, o sea, yo ya agarré la organización habiendo estado, me parece que 11, 12, entré a la organización como en 2012, ¿no? O sea, habiendo estado 4 años. Entonces, habiendo estado funcionando 4 años, ¿no? Entonces, al comienzo, por ejemplo, yo no soy partidaria personalmente de dar solamente a las personas, porque las personas se acostumbran a estirar la mano y a seguir recibiendo, pero no trabajan para hacer algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo en realidad, de las reglas que puse, ¿no? Al iniciar esto es, bueno, te ayudamos, no hay problema, pero tú también tienes que hacer algo a cambio, ¿no? O por lo menos ayudar a tu hijo en su casa, cero violencia, entre otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos unos acuerdos firmados por cada familia en el cual ellos también se comprometen a hacer cosas junto a nosotros, ¿no? Que no nos vean como un banco a nosotros, de que cuando necesitan plata vienen y nosotros pagamos. No, así no funciona. Sino, claro, porque si no, o sea, lamentablemente en los países, en muchos países de Latinoamérica, no solamente en Perú, pasa de que las personas se malacostumbran a seguir recibiendo. Es lo mismo que los programas sociales, pero no se esfuerzan para. Y de repente también es culpa del otro lado, ¿no? O sea, de nosotros como organización y de la población en general, que tampoco les damos las herramientas para, ¿no? Entonces yo creo que también hay que un poco hacer la mea culpa de ambos lados y empezar a cambiar ya el chip de las personas, ¿no? Para empezar, que en Ollantaytambo, por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Las personas con discapacidad, por ejemplo, eran consideradas como una maldición. O sea, escuchabas muy comúnmente, de repente hasta ahora, el que alguien decía, pucha, ¿qué habrás hecho para que Dios te castigue con ese hijo? Entonces, poco a poco nosotros hemos ido cambiando esa percepción de la gente y por eso también ampliamos nuestros programas, no solamente a trabajar con personas con discapacidad, sino también tenemos, por ejemplo, un programa de desarrollo comunitario, un programa educativo que incluye a otros niños de la zona. Entonces, la gente se va dando cuenta de que efectivamente la educación es importante y segundo, de que no solamente lo estamos ayudando a ellos como comunidad, sino también a las personas con discapacidad, ¿no? Porque tratamos de que entiendan de que estos viejos paradigmas son eso, ¿no? Paradigmas que ya deben de cambiar. Hemos visto bastantes cambios a lo largo del tiempo, pero igual todavía hay mucho para hacer. Y tú que tienes trato con personas de discapacidad, ¿cómo dirías que el Perú trata a esas personas con discapacidad? Bueno, justo, bueno, ese es el tema, ¿no? De este conversatorio. Hay bastantes leyes que han salido a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Para empezar, la 29973, que es la ley de la persona con discapacidad. Hay organismos regionales, municipales y nacionales que se encargan de generar planes, políticas públicas, de fomentar y también de fiscalizar en algunos casos, ¿no? El trato hacia las personas con discapacidad. Lamentablemente, a veces no se cumple, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades tienen un presupuesto que es el 0.5% del presupuesto municipal que debería usarse para proyectos a favor de la discapacidad, pero muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, el CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad a nivel nacional, está encargado de fiscalizar, pero lamentablemente a veces hay oficinas en todo el Perú, ¿no? Nosotros somos bastante cercanos a la de Cusco,
y a su encargada Magloria, y somos parte de una mesa de trabajo de instituciones que trabajamos a favor de la discapacidad, ¿no? Tanto públicas como privadas. Entonces, yo creo que lamentablemente hay muchas barreras, ¿no? Barreras que limitan el que ellos se desarrollen de oportunidades, que ese es uno de los, o mejor dicho, la finalidad de la ley, ¿no? Entonces, pero eso también, como decía hace un rato, también es hacer un poquito de mea culpa. Las personas no estamos acostumbradas a ser inclusivos, ¿no? A ver a alguien que necesita ayuda y ayudarlo, así. Entonces, yo creo que también requiere una participación y sensibilización de la población acerca de estos temas, ¿no? Si yo tengo, porque 1 de cada 10 personas tiene una discapacidad en Perú. Entonces, es una población bastante grande, ¿no? Y de distinto tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también tomemos conciencia de que hay poblaciones minoritarias que lamentablemente, no pueden ejercer su derecho como cualquier otra persona, ¿no? O sea, un derecho a la educación, por ejemplo. Nosotros estamos en una zona rural y tenemos que mandar a un niño a estudiar 2 horas, o sea, 4 horas, ida y vuelta hasta Cusco, porque en nuestra zona no hay un centro donde pueda aprender el lenguaje de señas. Entonces hay bastantes limitaciones a nivel nacional y respecto, sobre todo, de zonas urbanas y rurales, ¿no? También hay bastante discriminación, querramos o no, ¿no? O sea, a veces las personas, sin querer, ¿no? Tú dices, por ejemplo, ay, mira, ese sordito. Las personas sordas se molestan cuando les dices sordito, porque lo quieres hacer menos, ¿no? Ellos son sordos y punto. Entonces uno no lo hace de malo, sino también lo hace sin conocer, ¿no? Entonces yo creo que eso también tendríamos nosotros como sociedad civil, como organizaciones públicas que trabajamos con discapacidad, hacer entender a la gente y que ellos conozcan hasta los términos adecuados, ¿no? No se dice persona discapacitada, por ejemplo, se dice persona con discapacidad, ¿no? Y así una serie de cosas. Entonces, eso ayuda a que ellos también se sientan mejor y no solo eso, ¿no? Tenemos que ayudar a darles las herramientas y empoderarlos para saber que ellos pueden, no dejarlos en ese papel de víctima de que porque yo tengo una discapacidad no puedo. Todo lo contrario, eres súper capaz, solamente que hay que estimularlos para ello, ¿no? Exacto. ¿Y hay en Perú alguna ley o algo que apoye a las personas con discapacidades a ingresar en el mercado de trabajo? Bueno, sí, hay una ley en la cual las empresas tienen que cumplir el 5% del total de su planilla de trabajadores, tienen que ser personas con discapacidad, pero muchas veces no se cumple. Entonces, y no se cumple por 2 motivos. Uno, porque hay gente que de por sí no cumple las leyes, y otro, porque a veces hay gente que realmente no está capacitada, ¿no? Entonces son muy pocas las personas que trabajan, las personas con discapacidad, que hasta terminan la primaria, por ejemplo. En uno de los censos del INEI, ¿no? Indicaba que solamente el 17% de personas con discapacidad, imagínate. Entonces, ¿cómo esperas tener personas capacitadas si realmente no tienen las herramientas para, ¿no? Y no es cuestión, a mi parecer, de bajar el nivel para tú poder entrar a un trabajo, sino es cuestión de capacitar a las personas para que ellos puedan entrar al trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Acá en Brasil tampoco, también, esta ley existe, pero a veces lo que pasa es lo que comentas, ¿no? A veces las personas mismas no buscan la oportunidad porque no tienen las herramientas y no han sido incluidas o educadas para ser parte de. Entonces creo que es un cambio muy necesario y eso es donde entra tu ONG, ¿no? Preparar a las personas para, con los estudios, sacar adelante, mismo con limitaciones o cosas diferentes, pero que pueden agregar también en otras cosas. Entonces, eso es importante, educar a la gente para que vean que ellos sí pueden aportar
desde lo que son, desde lo que pueden hacer, pueden aportar también. Sí, y por ejemplo, ¿no? Hay empresas que sí, por ejemplo, en Lima hay unos supermercados que se llaman Wong. Ellos siempre he visto que han contratado chicos con discapacidad, o el Bembo, que es una cadena de hamburguesas, ¿no? Pero lamentablemente no pasa en todo el Perú, ¿no? Entonces hay muchas diferencias y eso yo creo que tenemos que igualarnos, ¿no? Yo estoy en Cusco, que es una ciudad bastante turística, pero aún así el tema de inclusividad es bastante limitado. Imagínate una ciudad de piedras cómo camina una persona con silla de ruedas, ¿no? Entonces, hay que no solamente formarlos, sino también invertir en infraestructura, en accesibilidad, que es una de los principales problemas o limitaciones que tienen las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, en los sitios arqueológicos poner, no, de repente no intérprete de señas, pero como un tipo de viaje virtual, ¿no? Hablado para las personas sordas, ¿no? Etcétera. Y hay bastantes opciones. Pero empieza desde reconocer que todavía existe un problema, ¿no? Hay leyes, como les digo, hay organismos, pero no todo funciona adecuadamente. Y lamentablemente, no sé si esto pasará en Brasil, pero acá en Perú vemos mucho que hay a veces empresas que le quieren sacar la vuelta a la ley, ¿no? Entonces, es como lo que decíamos de la cuota laboral, ¿no? 5%, ya. No sé, pues de repente dices que tienes menos para no cubrir ese 5%, o por el otro lado quieres cubrirlo, pero no encuentras a quién meter, ¿no? Entonces... Exacto. Acá pasa lo mismo y la necesidad de inversión es mucho mayor, como comentas. Es mucho más amplio porque hay que invertir en la estructura, hay que invertir en la educación, en la capacitación. Entonces, acá también es igual, infelizmente. Ay, qué bueno. Y la verdad es que, por ejemplo, hay países que están súper más desarrollados que nosotros, ¿ah? Por ejemplo, yo viajé justo antes de la pandemia a México y en el DF, sí, felizmente, porque calmó mis ansias de viaje por un tiempo. Y ¿cómo se llama? Y en México DF, en la Ciudad de México, hay los nombres de las calles y abajo un letrerito en braille, cosa que las personas sordas pueden tocar y ver dónde están, ¿entiendes? O los semáforos tienen un... Sí, yo estaba súper... O sea, como trabajo con esto, siempre estoy pendiente de lo que hacen otros, no, organizaciones en general, ¿no? Porque siempre es bueno como hacer un benchmarking con otra gente, con otros países, ¿no? Para poder ir mejorando, porque es la única manera de poder tú implementar mejoras en tu organización y en tu trabajo en general, ¿no? O sea... Hay que buscar siempre ir formándonos para poder justamente darle mejores oportunidades, ¿no? Y los semáforos también, ¿no? Los semáforos suenan porque yo decía, ay, estos semáforos, ¿por qué suenan tanto? Pero la verdad es que no lo había relacionado. Hasta que alguien me dijo, no, es para sordos, para ciegos, perdón, porque como no ven la luz, escuchan y ya saben que pueden cruzar. Entonces yo dije, ¿no? Entonces dice, esta ciudad qué ruidosa al comienzo, pero de verdad no lo había relacionado. Pero me gustó bastante, porque me gustaría ver eso en Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que está caminando y con su bastón, los ciegos, por ejemplo, y a veces están yendo por una esquinita y ahí a mí me da un miedo cuando veo una combi muy cerca porque digo, uy, ahorita lo aplastan, porque de verdad acá el tráfico es bien complicado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, acá en Perú, las personas, no sé si pasará eso en Brasil, acá en Perú las personas, esta Comisión Nacional de Discapacidad emiten un carnet, ¿no? Ellos tienen que pasar por un examen médico y emiten un carnet de la CONADIS. Y con ese carnet tienen niveles, moderado, leve o el más, se me fue la palabra, ya severo. Podían acceder al transporte público gratuito, pero lamentablemente no pasa, ¿no? Entonces, a veces, inclusive acá en Cusco, la gente con discapacidad no la quieren llevar porque tiene silla de ruedas, o no sé, ¿no? Entonces, también tenemos que
cambiarle el chip a las personas que ofrecen el servicio, ¿no? Ajá, exacto. En Brasil hay muchos transportes públicos que ya están adaptados a personas con discapacidades también, pero es complicado porque el sistema no es tan bueno. O sea, Ajá. siempre está full, siempre es complicado llevar a mucha gente. Entonces, a veces también se pasa eso, que no se cumple porque el sistema no tiene la capacidad de suplir las necesidades, como comenta. Y es interesante que algunas ciudades piensen en cosas que para nosotros parecen tan pequeñas, pero que hacen toda la diferencia, ¿no? Cuando Totalmente. comentas sobre México, es increíble que se piensen en estas cosas y de hecho es algo interesante mirar a los países que tienen esto porque en algún momento se puede implementar. Entonces, cuando conocemos cosas mejores, podemos traer también a nuestro país y proponer a los políticos, ¿no? A que puedan ver alguna cosa en ese sentido. Exacto, porque, o sea, no hay mejor público, por así decirlo, que te diga qué necesitan que ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vez pasada estaba viendo una conferencia de la Comisión de Discapacidad e Inclusión del Congreso. Entonces ellos tenían su reunión y estaban por aprobar algunas leyes, ¿no? Entonces, justamente me preguntaba, ¿qué tanto averiguan los políticos para realmente, de verdad, es que hay un tema, no sé si han escuchado, en nuestro país hay un tema ahorita con una ley, la ley de discapacidad que se quiere cambiar. Entonces, muchas de las personas y colectivos que hay a nivel nacional de distintos tipos de discapacidad, como organizaciones que trabajamos con discapacidad, como etcétera, o como públicos, no están de acuerdo con ese cambio. Y en verdad, una de las cosas es que nos dicen, ¿por qué nadie ha preguntado a las personas con discapacidad? ¿No? ¿Qué son quién mejor para decirte qué es lo que necesitan que uno mismo? ¿No? Entonces, a veces quieren hacer bien tal vez, pero no es la manera adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, y eso sí reconozco que me ha gustado bastante, están proponiendo una estrategia nacional de desarrollo para las personas con discapacidad, que la lidera el CONADIS. Es una estrategia hasta el 2030 a lo cual nos han invitado a participar, a dar nuestros aportes, a dar nuestras mejoras, ¿no? Sugerencias, etcétera. Y la verdad a mí me he sentido bastante complacida y feliz de que nos tomen, nos consideren en esto. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con discapacidad, vemos esto en el día a día. Hay colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Que se reúnen. Entonces, a nivel país, han hecho en distintas regiones este tipo de consultas, ¿no? Jornadas como de debate, nos explicaban, proponían, y luego si alguien tenía comentarios, ellos iban añadiendo, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me parece genial. ¿Por qué? Porque finalmente estás recopilando la información de las personas de primera línea, ¿no? Que trabajan en estos temas. Entonces, yo creo que así y además a nivel país, ¿no? Puede ser mucho más efectiva una estrategia nacional, ¿no? Como una política a nivel local. Entonces, no es por machacar a nadie, pero en verdad hay cosas que se tienen que decir, ¿no? Claro, claro. Claro. Y justo al inicio comentabas cómo era eso de cómo las personas allá percibían a las personas con discapacidad. Entonces, yo no sé, pero casi como que lo asociaba con este tema de la Teletón. No sé si en Brasil hay la Teletón, pero a mí me pasaba que cuando iba al hogar clínica o no sé, también en algún momento fui a ayudar a las hermanas de la Caridad, que ellas atienden niños abandonados con discapacidad. Y no sé, pero es como casi inmediato asocias una discapacidad con un problema ya cognitivo. O sea, piensas que todas las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad tienen un problema cognitivo y entonces, claro, es parte de un error de nosotros de creernos como que cualquier persona que no tenga, no sé, la movilidad de sus manos y de sus pies ya es como, no sé, su IQ es mucho menor que el tuyo, ¿no?
Claro, no necesariamente. Es como los sordos. No sé por qué la gente siempre piensa que los sordos siempre son mudos. Y no necesariamente, ¿no? Entonces, o sea, pero le dicen sordomudos. Y yo digo, no, no es sordomudo, es sordo nomás. O sea, porque emite sonidos, no puede hablar completamente, pero eso no significa, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que también es por el término, ¿no? Y es algo de herencia, me parece. Es como estamos acostumbrados a, o tal vez mal acostumbrados, a que por muchos años esas personas han sido consideradas como que no sirves, no puedes, todo no. Entonces, eso es lo que con lo que tú creces y lo primero que te viene a la mente cuando piensas en una persona con discapacidad, ¿no? Es, ay, pobrecito, no puede. ¿Por qué pobrecito? Puede, de repente es más inteligente que las tres juntas, pero de verdad, porque haya. Entonces, pero ¿cómo se llama? Pero el problema es que tampoco no estamos acostumbrados a darles esa oportunidad, ¿no? A escuchar lo que piensan. Muy pocos de nosotros tenemos amigos con discapacidad, ¿no? Entonces, yo antes de cómo se llama, de trabajar acá, la verdad es que no conocía. Un primo de mi mamá que tuvo una discapacidad, pero tampoco tenía mucho contacto con él y hasta ahí, ¿no? Entonces, a raíz de que empecé a liderar esta organización, ya me he estado metiendo más, conozco más el lenguaje de señas, ¿no? Tampoco soy una experta, pero la verdad es que cuando he hablado, por ejemplo, un día acá en Cusco me encuentro con una chica sorda que trabajaba en un supermercado y vi que era sorda, ¿no? Entonces le dije, enseñas, ¿cómo te llamas? Yo me llamo tal. Le veías la cara de felicidad que tenía, solamente porque yo le estaba hablando su lenguaje. ¿Te imaginas cómo puede ser para una persona vivir que nadie te entienda? Es como que tú te vas a la China y no entiendes, pero de manera permanente, ¿no? Entonces, cuando encuentras a alguien que realmente sabe, o sea, empatizas, ¿no? O sea, te provoca, hasta la sonrisa la verdad es que es bastante bonito, ¿ah? Y podemos hacer muchísimas cosas más, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los grandes problemas también es que las familias no saben cómo lidiar con una discapacidad, no saben qué es la discapacidad a la que se enfrentan, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos niños con síndrome de Down, con autismo, retraso mental, sordos y ahora pocos con discapacidad física, ¿no? Pero tú dándoles las herramientas y estimulando, te das cuenta cómo esos niños de verdad pueden cambiar, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta en pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño que empezamos a ayudar, tiene autismo y su mamá, cuando era chiquito, vino a nosotros y dijo, señorita, quiero que me ayuden porque mi hijo no me hace caso, no me escucha, es sordo. Porque como no le entendía y no le escuchaba, ella pensaba que era sordo. Entonces no sabía cómo. Hasta que hicimos los estudios, evaluamos el caso, todo, y nos dimos cuenta que tenía autismo, ¿no? Entonces empezamos a estimularlo. Y así 2 años después, o ahorita lo estamos ayudando como hace 3 o 4 años, me parece, ¿no? Pero los 2 primeros años veíamos que el chiquito jugaba con las cosas que eran repetitivas, ¿no? La puerta giratoria, el agua, ¿no? Entonces, y después, poco a poco, a través de la estimulación entendía cuando le decías Miguel Ángel, o cuando se caía un saco, por ejemplo, él lo recogía, lo ponía en el perchero. Entonces, para nosotros suena tonto para cualquier persona, pero es un gran avance para un niño con discapacidad. Alguien que realmente no tenía, o sea, tú no estabas en su espectro, ¿no? En su mundo, y de pronto ya lograste entrar y vincular. Es bastante, ¿no? Entonces, pero también hay que involucrar a las familias en ello, ¿no? O sea, a ver cómo pueden entender estas discapacidades, porque también muchas personas no saben, y también es cansado, ¿no? Imagínate vivir 24/7 con un día. Sí, es uno de los problemas, el verlo desde fuera.
es otra cosa que convivir con alguien con discapacidad, ¿no? Entonces también hay que ponernos en los zapatos de la familia, de las personas mismas, ¿no? Y ser pacientes. De repente en algún momento una madre no es súper paciente porque ya fue paciente 1 año, 2 años, 5, y llegó justo ese momento en el que tú viste que no fue paciente y dices, ay, qué mala madre. No necesariamente, o sea, también tengo, o sea, quiero dar a entender explicar, ¿no? A la gente que nos escucha que también siempre hay un background, ¿no? Un trasfondo de todo esto, ¿no? El convivir con una discapacidad es complicado, ¿no? En todo tipo. Entonces, hay que no solamente entender a las personas, sino también a las familias, ¿no? A los cuidadores, a quienes se encargan de ellos. Y no por eso digo de que hay que dejar de hacer, todo lo contrario, pero también hay que buscar la mejoría de las personas, ¿no? Y eso implica buscar ayuda, consejos. Nosotros algo que queremos implementar hace tiempo es grupos de autoayuda entre los padres, ¿no? Para que ellos vean que no son los únicos que sufren lo mismo y que puedan sacar lo que tienen dentro, ¿no? O sea, yo he tenido madres que me han llorado y me decían, pero es que mi hijo no va a poder hacer nada sin mí. Nunca. Y yo le dije, no estás entendiendo, le digo, ¿no? O sea, todo lo contrario. Todo lo que hacemos ahorita es para que tu hijo pueda hacer cosas sin ti, ¿entiendes? Entonces necesitamos trabajar juntos para ello, pero entenderlos, ¿no? O sea, también llega un punto en el que nosotros como organización y que somos tan cercanos a las personas también, tal vez nos sentimos frustradas, también, tal vez un poco... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahorita Hola, sí, ahora sí. Ay, perdón, pero a ver, sí, escuché la parte de Jenny en la que decías que la escena es complicada. Sí, así es, pues, acá, en provincias. Lamentablemente, ahora ven a lo que me refiero con las dificultades de la virtualidad. Claro. Ya, y lo difícil que es no estar en Lima también, en este país que piensa que Lima es el centro del mundo. Tal cual. Tal cual, y eso es algo Mira, yo soy limeña. Toda mi vida he vivido ahí hasta 6 años antes, desde que vivo en Cusco, ¿no? Y en Ollantaytambo. Entonces, la verdad es que doy gracias de poder haber salido de Lima y ver otras realidades, porque creo que si hubiera seguido mi camino trabajando en la ciudad, no hubiera visto lo que, ni tal vez no hubiera llegado a este punto, ¿no? De estar a cargo de una organización, ver otras realidades del Perú. Y yo creo que es importante. La verdad es que todos nos demos cuenta, que nos pinchemos la burbuja y la verdad es que salgas de tu zona de confort para conocer que el Perú no es Lima. Y me imagino, no sé si en otros países de Latinoamérica pasará lo mismo, ¿no? De que las ciudades principales, y lamentablemente los que toman las decisiones están en las ciudades principales, a veces ni conocen lo que pasa en las regiones. Entonces, o sea, no todo lo que funciona, no hay una fórmula mágica que funcione en Lima y el Perú en general, ¿no? Entonces, ustedes que trabajan en Iquitos también podrán ver esa diferencia, ¿no? Exacto. Sí, bueno, yo nunca, hasta ahora, desde el tiempo que estoy en la ONG, justo entré en época de pandemia donde no se podía viajar, así que todavía no hay Iquitos, pero me imagino que debe ser bien complicado, o sea, totalmente distinto, ¿no? Claro, o sea, Sí, la vida es linda, ¿eh? La vida, o sea, hay cosas buenas. Tú ves, por ejemplo, las personas que nosotros ayudamos, hay gente que es muy, te abre las puertas de su casa, ¿no? O sea, de lo poco que tiene te da, ¿no? O sea, y esas cosas de verdad son cosas que tú aprecias, ¿no? Pero también, lamentablemente, también hay un lado malo, ¿no? Como esto de las desigualdades y las diferencias, y justamente por eso trabajamos, ¿no? Para reducir esas desigualdades. Ay, perdón, te interrumpí. Sí. Ay, un mosquito que acaba de pasar. Sí, y justo hablando de ese tema, claro, en que, o sea, incluso siendo Lima, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando estaba había campaña acá de alcaldes,
y estaba en la alcaldía de Lima y uno de los postulantes dice, bueno, me voy a subir a una silla de ruedas a ver cómo viven las personas de discapacidad, y claro, casi se mata en vivo porque las veredas no estaban acondicionadas para personas con discapacidad. Y aún así, claro, el trabajo, bueno, después vino la pandemia y entiendo que no se ha podido avanzar, pero de todas maneras ahí todavía esa estar haciendo ciudad principal, entre comillas principal. Y entonces imagino que en provincia debe ser como mucho más, más marcado esa dificultad. Pero lo que yo quería preguntarte era si dentro de esto difícil que puede haber se encuentra una oportunidad. O sea, es más la oportunidad que se ve y desde qué punto de vista se ve la oportunidad, o si simplemente todo podría ser como negativo. No. O sea, primero que nada, yo personalmente no soy una persona negativa. Siempre, de todo problema van a ser una oportunidad. Y de todo, así, de la pandemia también, mira, ¿no? Entonces, gracias a la pandemia se ha evidenciado justamente todas estas brechas sociales que existen, solamente que espero que se lleguen a hacer algo para cambiar, ¿no? A nivel gobierno me refiero. Pero yo creo que depende de cada quien. Porque tú te puedes quedar en tu zona con tu nube negra arriba y sufriendo toda la vida y nunca vas a cambiar, ¿no? Pero si tú realmente quieres progresar y tener mejores, o sea, tener acceso a tus derechos básicos, de alguna manera lo puedes hacer, ¿no? Nosotros como organización, por ejemplo, no somos pocos, o sea, somos 3 personas en la organización, somos una organización pequeña, pero aún así, claro, o sea, ustedes me entienden a la perfección lo que digo, ¿no? O sea, no por el hecho de que no tengas fondos, no tengas manos, no tengas tiempo, no tengas nada, vas a dejar de hacer. Lo siento, pero creo que estamos en el mismo clan, que no somos de ese tipo de personas, ¿no? Entonces ya depende de cada quien el seguir con su nube negra arriba y sufrir toda la vida o hacer algo para cambiar, ¿no? Entonces, en el tema neto de discapacidad, por ejemplo, yo sí, siempre hablo de la importancia de la inclusión, porque eso es uno de los, es nuestra visión, ¿no? O sea, lo que queremos lograr en el largo plazo es que justamente la inclusión de las personas, pero no inclusión a que tú puedas solamente acceder a educación de calidad, salud de calidad, sino que realmente las personas puedan realizar por ellas mismas las labores que cualquier otra persona puede realizar. Y eso solamente se logra estimulando a las personas, empoderándolas y no teniéndoles pena, no haciéndolas menos, no discriminándolas y no haciendo las cosas por ellos. Al contrario, ¿no? En el largo plazo, si tú ayudas a una persona es como ese dicho, no sé cómo, si en Brasil es lo mismo, pero acá en español tenemos un dicho que dice, enséñales a pescar y no le des el pescado, ¿no? Entonces... sí, acá también. Entonces, esa es la mejor manera, ¿no? Y justamente podemos ir viendo a través del tiempo que lo que no funciona, bueno, hagamos algo para cambiar. De nada sirve quejarse y estar llorando para atrás, o sea, mirar en el pasado, sino a partir de ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar, para dar más oportunidades, para que las personas con discapacidad tengan mejores beneficios, tal vez, ¿no? Entonces, ir viendo. Y eso no solamente no lo vamos a lograr nosotros solos como organización, sino son una suma de acciones pequeñas que logran hacer realmente una diferencia en la vida de las personas, ¿no? Claro, y de hecho no sé si has visto, hay una charla en TED que a mí me impactó así sobremanera, es una chica sordociega. No. O sea, es alucinante porque ella nació, me parece, en África o en la India. El asunto es que nace sordociega y sus papás la dejan en un orfanato porque ellos no podían cuidarla. Y luego llega una voluntaria, me parece que era una voluntaria española, la ve y le dice, bueno, yo te voy a dar educación, o sea, yo quiero hacer algo contigo. Y ahora ella, o sea, la chica que es sordociega y que no recuerdo el nombre, prometo averiguarlo para no olvidarlo nunca más, le enseña a muchos profesores el lenguaje, o sea, cómo es que se puede comunicar, porque también lo hacen a través del lenguaje de señas, pero entiendo que tiene que
cogerse la mano, o sea, es como que una mano sobre otra y a través de eso hacen un lenguaje de señas, porque como es sordociega tampoco es que pueda ver las señas. Me parece una cosa súper complicada. Entonces, claro, yo me ponía en la posición de, si yo tuviese un hijo sordociego, Dios mío, ¿qué hago? Porque no habría manera, o sea, de por sí creo que lo sobreprotegería tanto que diría, no, es que cómo se va a comunicar, y lo sentiría un poco así como nos acabas de enseñar que no se debe hacer. Porque de hecho es como bien complicado, ¿no? O sea, a mí me pareció alucinante el hecho de que nuestro cerebro pueda registrar, o sea, incluso siendo sordociegos, pueda registrar todo ese tipo de lenguaje y que eso lo apliques para enseñar a más personas a que sí se pueden comunicar con otras personas que son sordociegas, y ella vive sola, incluso tiene un perro y puede sacar a pasear a su perro todos los días. O sea, es súper independiente, no necesita puede vivir así. Pero es que hay muchas personas en el mundo de que de verdad tienen una discapacidad y han llegado hasta, o sea, pueden lograr sus sueños, lo que quieren. Entonces, pero lamentablemente, o sea, estamos en una sociedad que también piensa que, justamente lo que decía, ¿no? De que porque tienes una discapacidad no puedes. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, también debemos ser conscientes de que hay países en los cuales tienen mayores beneficios. El Estado te da, por ejemplo, si no tienes una discapacidad física, te da una silla de ruedas, esas tipo motito, ¿no? Eléctrica creo que se llama. Entonces, hay que ver las comparaciones entre los países porque, por ejemplo, ¿no? Si esta misma chica que cuentas se hubiera quedado en ese orfanato, tal vez no hubiera llegado a donde hubiera llegado si no se la llevaban a España a estudiar, ¿no? Entonces, a nivel mundial, yo creo que debe haber mayor apoyo a este grupo de personas, ¿no? Porque eso puede hacer bastante la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay un puesto de trabajo inclusive que se llama Shadow Nurse o algo así, en el cual hay una persona que se encarga de hacer el seguimiento a un niño, por ejemplo, para ver si tiene una discapacidad o no. Y es Shadow porque todo el tiempo está con él por un periodo de tiempo y puede ver si efectivamente desarrolla el oído o no, y eso puede marcar la diferencia, porque si a un niño tú le estimulas desde los 3 años y a otro le estimulas desde los, no sé, 15, dicen que antes de los 10 años los niños absorben como una esponja, ¿no? Entonces puede ser de que eso genere la diferencia entre que tu hijo hable o no, en el caso de que sea sordo, ¿no? Entonces, o sea, también es importante que sea un diagnóstico y una evaluación temprana para justamente poder disminuir o mejor dicho, todo lo contrario, ¿no? Potenciar las habilidades de cada persona. Exacto. Pero antes que me olvide, pásame ese video, por favor, para verlo. Ya te prometo que te lo mando hoy día mismo. Es que me parece súper... Sí, a mí me parece alucinante. Porque yo sé lenguaje de señas y es un poquito difícil, la verdad, pero no me imagino los dos juntos porque hay discapacidad múltiple también, ¿no? Entonces, y una vez conocí un señor que era sordo y me dijo, yo soy bien preguntona, la verdad, ¿ya? Entonces, sí, yo le pregunto y yo le digo, ¿cómo haces para confiar en la gente? Porque justo me estaba ayudando, yo todavía no vivía acá en Cusco, vivía en Lima y lo ayudé a cruzar el óvalo del Parque Kennedy, que es un óvalo grande y hay carros, o sea, hay entradas por todos lados, ¿no? Entonces, tenía que llevar al otro lado. Bueno, lo llevé y ahí le empecé a preguntar, porque todavía me quedé sentada esperando que tome su micro, me acuerdo, ¿no? Y le preguntaba, y le digo, ¿cómo hace para determinar, o sea, no le da miedo pedir ayuda en la calle? Porque también hay gente, también hay gente que le puede robar, ¿no? O no sé. Y me dijo, nosotros los sordos aprendemos a identificar en el tono de voz de la persona y sacamos más o menos
cómo es la persona. Por ejemplo, si es una persona de mal vivir, tú la notas al toque porque la voz la tiene así toda, ¿no? Así media, de verdad. Entonces, ¿no? Y son sentidos que finalmente se agudizan para reemplazar el que no tienes, ¿no? Entonces no tiene ese sentido a la vista, pero tu oído se vuelve más fino, entonces ya empiezas a identificar cosas que tal vez nosotros, que tenemos todos los sentidos bien, no logramos desarrollar más, ¿no? Entonces, interesante, ¿eh? Exacto, súper interesante. Y solo un pequeño comentario es que hay una serie también, no sé si ya la han visto, creo que es americana, que se llama The Good Doctor, el buen doctor, que es sobre un chico autista que es cirujano. No sé si es así que se habla, pero es médico que opera a las personas y es como neurologista, es así también que se dice en... Neurólogo, ajá. ¿En español? Neurólogo, ya. Entonces, él es esto y él es muy inteligente. La serie pasa sobre como él puede visualizar cosas en su mente y tener cosas, como él tiene una visión que nadie más tiene. Entonces, es súper interesante porque él es tan inteligente y él sufre muy perjuicio en la serie, porque a veces la gente está como, no, él no puede hacer, pero no, él no tiene el control, él no confían en él para hacerlo, pero él prueba vez tras vez que es muy, muy inteligente y sabe todas las cosas. Casi todas las veces él tiene razón. Entonces, eso es muy interesante porque vemos también que, como comentaron antes, ¿no? Estas personas no solo son... cuando pensamos a veces en una persona con discapacidad, pensamos en personas que tienen discapacidades severas o que, no sé, que no pueden hacer muchas cosas y la intención de protegerlas y a veces la sociedad, como comentaron, puede tener pena de estas personas, pero hay personas que son súper inteligentes y que están ahí, que tienen discapacidades también, y eso no les hace menos, ¿no? Entonces es súper interesante esta serie, me gusta bastante. Creo que hay 3 temporadas y es súper genial, también se les recomiendo para que vean. Ya, la voy a ver, justo la acabo de apuntar. Sí, y a colación de lo que ha mencionado Priscila y un poco uniéndolo con lo que tú nos decías antes sobre las personas que están al cuidado de estos niños, también uniéndolo con lo que Priscila nos dice de las personas autistas, ¿cómo crees que, y justo el libro que estaba sacando era porque se llama El curioso incidente del perro a medianoche, ya, y la historia es de un niño autista. Entonces, en alguna parte del libro, la mamá lo abandona, y la mamá lo abandona porque simplemente dice, yo no puedo entenderlo, no te puedo entender, no sé qué cosa quieres, no sé qué te sucede, entonces, como no lo puedo, mejor te dejo con tu papá y yo me voy. Entonces, ¿cómo es esta situación de las mamás de alguien con discapacidad? O sea, si de por sí el hecho de ser mujer en el mundo es como, nos da esta situación de desigualdad que tenemos que ir luchando. Y cuando una mujer es mamá, pues se encuentra como muchas más complicaciones en el trabajo. Ser mamá de alguien con discapacidad, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, depende también del contexto, ¿no? Porque, como decía antes, hay muchas diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales, ¿no? Lamentablemente, en Lima, por ejemplo, mi tía, Charo, mi primo es sordo, por ejemplo, y ella me contaba, cuando él era chiquito, le enseñaba, y ella, para el resto de vecinos, hablaba sola, siempre, ¿no? Entonces pensaban que era loca, pero ¿cómo se llama? No era que estaba hablando sola, estaba hablando con su hijo, enseñándole a cómo decir las cosas, y a raíz de que justamente este ejercicio diario es que mi primo puede hablar, ¿no? Hablar a pesar de la discapacidad. Sin embargo, por ejemplo, en el otro lado de la moneda, tengo
tenemos nosotros 2 niños sordos, ¿no? Uno de ellos es Leonel, que su seña es así, y Leonel es un chico súper hábil, pero él recién ha empezado a ir a aprender señas desde que tenía, me parece que tenía hace 15, 14, 13, 12, 11, como desde los 10 años justo, ¿no? En el cual empezó a ir a un colegio. Él se comunicaba antes como por dibujitos y por cómo podía, ¿no? O sea, las señas que ustedes y yo conocemos, ¿no? Poquito, bien, mal, ¿no? Pero esas dos, eso es bien y mal es mal, en señas también, ¿no? Pero otras cosas no. Entonces, y la madre hasta el día de hoy no sabe, a veces, que Mayra y yo hemos aprendido. Yo ya tengo un nivel intermedio cuando necesitamos decirle algo, cuando necesita decirle algo más importante y ponerse un poco más fuerte, tal vez, nos pide ayuda, ¿no? Y dice, ¿le puedes decir tú, por favor? Porque él me va a entender un poco mejor a mí que yo sé un poco más, ¿no? Entonces, ves la diferencia de que lamentablemente la pobreza sí, pues la pobreza, ¿no? Puede marcar la diferencia, ¿no? En la vida también de un niño, ¿no? Y respecto al aspecto psicológico y emocional de una madre, hay madres que quieren ser como tú estabas diciendo, Jenny, que si tuvieras un hijo sería súper sobreprotectora, pero a mi parecer es algo que está bien proteger a los hijos hasta cierto punto, pero ya tampoco debes excederlo. ¿Por qué? Porque al final le haces un daño al niño, ¿no? En general. Esa es mi opinión personal, yo creo que uno debe decirle, sí puedes, no, yo lo hago por ti, ¿no? O hacerlos de que se esfuercen más, ¿no? Los niños de por sí, a algunos no les gusta ir al colegio, ¿no? O no les gusta estudiar, entonces, en general es justamente hacer que ellos quieran, ¿no? Y eso es base, también es la base de la familia, ¿no? De cómo cría uno a sus hijos, ¿no? Vivir con alguien con discapacidad, como yo les decía en un comienzo, es bastante complicado. Nosotros hemos visto cómo las madres, en un momento en el que nosotros estamos diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, que, ay, que señorita, entran en llanto, ¿no? Y te chocan porque antes nosotros decíamos, uy, ¿qué hicimos, no? Tal vez, qué mala yo por estar llamándole la atención cuando no me doy cuenta todo el trasfondo, ¿no? Y justamente por eso también mencionaba lo de ponerse en los zapatos de otro, ¿no? No solamente de la persona con discapacidad, sino también de la familia. O sea, es complicado. Hay gente que es más fuerte, hay gente que no es tan fuerte, hay gente que no piensa que no es fuerte, pero en verdad sí es, ¿no? Y así, hay una gama de sentimientos que puede, o de capacidades que puede tener la persona, pero todo se puede aprender, todo se puede, ¿cómo se llama? Uno puede siempre ser mejor, ¿no? Entonces, la idea es justamente poder empoderarlos también, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a las personas que las ayudan, ¿no? Capacitarles, hacerlos entender, ayudarlos psicológicamente o emocionalmente para que saquen eso que tienen dentro, ¿no? Entonces, de por sí, por ejemplo, nosotros tenemos algunas de las madres de nuestros chicos son madres solteras, ¿no? Y son, de verdad, oye, me saco el sombrero, ¿ah? Porque nosotros teníamos hace tiempo una señora con discapacidad que era como nuestra abuela, la verdad. Nosotros la queríamos un montón, ella nos quería como hijas y nosotros la queríamos como una abuelita. Y éramos bien cercanas a ella, ¿no? Yo no hablo mucho quechua, no hablo nada, palabritas nomás, ¿no? Entonces, igual nos entendíamos y todos. Y ella tenía una discapacidad de la cintura para abajo. Tú la veías y de verdad esa mujer, qué fuerte, ya lamentablemente falleció en el 2019, ¿no? Pero siempre la tenemos presentes porque de verdad yo nunca he visto una persona tan empoderada como ella. Se cocinaba sola, sacaba
cómo segaba, ¿no? Sus plantas, de su chakra, todo sola. Se hacía sus cosas, ¿ah? Tenía sus palitos para apagar la luz, para prender la luz. Entonces, en realidad, depende de cada quien, ¿no? O sea, o te las buscas o no lo haces, punto. Entonces yo creo que eso también, tanto las madres como las personas con discapacidad deben aprender a lidiar con ello, ¿no? El cómo superar los obstáculos. Como decía antes, ya depende de cada quien el tener su nube negra arriba si quiere sufrir toda la vida, pero si no, entonces hay muchas cosas y muchas oportunidades que surgen a partir de esto. Es difícil, sí, pero nada es imposible en esta vida, ¿no? Entonces, al final depende de cada quien, ¿no? Y en el cuestión de papel de mujer, yo la verdad es que entiendo que a lo largo del tiempo, nosotros como mujeres estamos tal vez en algunas situaciones de desigualdad, pero la verdad es que yo no lo siento así, ¿eh? O sea, es lo mismo que estaba diciendo de las personas con discapacidad. Depende de cada quien. Tú puedes ser lo mejor, puedes tener 7 hombres sentados alrededor y de repente la sociedad no te la pone fácil, ¿no? Pero ¿por qué vas a rendirte si tú puedes hacerlo, no? Claro. No sé si Jenny tiene más alguna pregunta. Jenny, me encantó bastante lo que hablamos hasta ahora. Sí, es súper interesante, tienes toda la razón del mundo. Y ya para ir cerrando, quería preguntarte, desde tu perspectiva, por ejemplo, si tuvieras que dar, no sé, como 3 puntos básicos por los cuales empezar a mejorar esta situación respecto de las personas con discapacidad, ¿por dónde podríamos empezar a innovar? Y creo que se colgó. Creo que sí, vamos a esperar un ratito. Sí, porque de repente no me escuchaba la pregunta. No, sí te escuché. ¿Me escuchan ustedes? Sí, los consejos, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos a innovar? Bueno, primero que nada, yo recomendaría a todos informarse. Uno no puede ayudar ni puede cambiar las cosas que no conoce. Entonces, si realmente no es algo con lo que les gustaría trabajar, apoyar, ¿no? Nosotros, como yo les contaba mi caso, ¿no? Yo antes no sabía, yo soy administradora de profesión, yo antes, y especialista en marketing, ¿no? Entonces, antes no sabía nada de discapacidad y todo lo aprendí en la práctica. Y la verdad es que me gusta. O sea, siempre he tenido un alma siempre quise estudiar Derecho y creo que este es lo más cercano a poder dar oportunidades a las personas, ¿no? Entonces, y por eso es que me informo, es mi trabajo, sí, pero a lo que voy es que si alguien realmente quiere ayudar, infórmense bien, ¿no? O sea, conozcan. Y conozcan un poco mejor del tema para que puedan entender también, ¿no? Cómo suceden las cosas. Es como lo que estábamos hablando ahora, ¿no? A veces decimos cosas sin querer ofender a nadie, pero por herencia ya vamos tal vez diciendo, ay, el sordito. No, ¿por qué el sordito? Si es un sordo, punto. Él puede, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, informarse acerca de tal vez las leyes que pueden hacer, de iniciativas como la nuestra, como otras, ¿no? Que existen a favor de las personas con discapacidad. Segundo, yo creo que también es muy importante ahorita el tema de la accesibilidad. Sobre todo en la pandemia hemos visto que muchas personas, hay niños que no están estudiando. Si necesitaban ir a un centro de educación especial, por ejemplo, ahora hay algunos que esa modalidad no sirve para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que también aprovecho para invitarlos porque vamos a tener a través de la Metriz Cusco. La Metriz es la mesa de trabajo interinstitucional a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros somos miembros y a partir de mayo vamos a tener unos talleres para padres de familia, para que puedan estimular a sus hijos en casa y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, queremos hacer esto para ayudar
considerando este contexto, sobre todo en el que estamos todos o casi todos metidos en las casas, la educación es virtual, los niños están en la casa todo el día, los padres trabajan, pero están ahí también. Entonces, hay mucha gente que no puede llevar a los hijos todo el día, por ejemplo, o hay centros que no están abiertos, casi todos. Acá, no sé cómo estará en Brasil, pero acá en Perú, por este año al menos va a estar todo virtual, ¿no? Entonces, eso no quiere decir de que los niños deban dejar de aprender, porque la educación es un derecho fundamental de todas las personas, con discapacidad o no, ¿no? Entonces, justamente por ello, vamos a dar una serie de capacitaciones, de tips, de cómo atender a las personas en temas educativos también, ¿no? Cómo reforzar, tal vez, en la casa, y eso. Entonces, hay medios, no hay muchos, pero hay opciones, ¿no? Hay opciones de repente de programas en los cuales, o instituciones especializadas, ¿no? A las que uno puede tocar la puerta a pedir consejos, tal vez, quizás en las mismas OMAPETs, que son las oficinas municipales de atención, ¿no? A las personas con discapacidad. Hay algunas que tienen algunos programas también implementados. Entonces, ver, ¿no? O sea, ver las ofertas disponibles y empezar a buscar por ahí, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo creo que, como decía, en general es empatizar con las personas, ¿no? El tema de la accesibilidad es muy importante, porque mientras más acceso tengan a la tecnología, a su lenguaje tal vez, ¿no? En el caso del lenguaje de señas o el braille, por ejemplo, entonces mejor se van a poder desarrollar las personas, ¿no? Entonces, en este sentido, de repente, a nivel personal no podemos hacer algo, pero sí podemos hacerlo a nivel organizacional, a nivel país, ¿no? El empezar a invertir en accesibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves en el canal oficial, en el canal siempre está o Moisés o otra persona haciendo la traducción en señas, ¿no? Entonces, instar a los medios de comunicación a que pongan esto en sus programas, ¿no? O que hayan más actividades culturales accesibles a las personas. Entonces, hay que buscarlas, ¿no? Buscar que, como decía antes, que de repente se están haciendo en otros países. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, hay unos restaurantes en Europa y en Estados Unidos creo también, que tú vas y todo es a oscuras, porque o sea, es como si no vieras, ¿no? Como si no tuvieras visión, y justamente, por un lado, buscan exaltar la experiencia del comer, y por otro lado también sensibilizar a personas de que, ¿qué pasaría si eres ciego, no? O sea, ¿entiendes? Entonces, hay opciones, ¿no? Entonces, hay que saber de repente dónde buscar. A veces a nosotros nos escriben también personas, ¿no? Preguntándonos o solicitando ayuda. Lamentablemente, por ahora solamente estamos en Cusco ayudando. En un futuro nos gustaría ayudar en más provincias, pero bueno, también esa es una oportunidad de la virtualidad, ¿no? De repente lo vamos a poder hacer en menos tiempo. Claro, eso fue lo que pasó en Fundo Cale. Nosotras también, cuando empezó la pandemia, no sabíamos qué hacer, porque como comentaba antes, también trabajamos en Iquitos y justo habíamos abierto un salón de clases, habíamos alquilado el lugar y todo, y empezó la pandemia y tuvimos que dar unos pasos atrás, ¿no? Pero por otro lado, ya nos ayudó también a llegar a otras personas. Claro, hay muchas oportunidades aún, como el Internet, como comentas. Hay personas que tienen muy baja Internet, a veces se pierden las clases, entonces hay que invertir mucho en este sentido también. Pero claro, la oportunidad surge de la dificultad, justamente. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ajá. Antes las escuchaba yo, que hablaban, pero ustedes no a mí. Y ahora sí se frizaron. Pero bueno.
Sí, bueno, Jessica, queríamos agradecerte un montón por haber estado aquí en la charla, por habernos compartido un poco de lo que hacen en la organización, por abrirnos un poco a las grandes tareas que todavía tenemos como sociedad, como organización también de ayuda, porque si bien nuestro foco está en otro lado, pues la ayuda siempre es algo que tenemos por delante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, no sé, cuéntanos cuáles son las redes sociales de la organización. Sí, nosotros estamos en redes como My Small Help Perú, que es mi pequeña ayuda en inglés, pero My Small Help Perú, ¿no? Todo junto. Y también nuestra página web es www.mysmallhelp.org.pe. Entonces, por ahí nos pueden ubicar. También tenemos un programa de voluntariado abierto todo el año. Este año todavía no hemos abierto nuestro programa presencial, pero sí el virtual. Y tenemos varias posiciones que estamos buscando. Entonces, si alguien desea aplicar, lo puede hacer a través de nuestra web en la sección voluntariado en Perú. Entonces, los esperamos, espero que haya sido de utilidad lo que hemos compartido hoy día. Muchísimas gracias, Priscila y Jenny, por la invitación, y a Berta también. La verdad es que es un gusto, ya es la segunda Infundo Talks en la que participo, y siempre es un gusto compartir con ustedes. Sí, muchas gracias, Jessica. Para nosotras también ha sido muy rico poder aprender un poquito más, y creo que a quienes han asistido también, de saber un poco más y tener un poco más de conocimiento frente a esta causa. Y invitarles también a seguirnos en nuestras redes. Tenemos Instagram, estamos como Infundo Cale, y en el TikTok también nos encuentran como Infundo Cale. Yo estoy oyendo esto. Sí, justo estamos ingresando a este mundo de TikTok. Es súper divertido. Y yo les he dicho a nuestros voluntarios, si quieren ustedes lo hagan, pero yo no. Bueno. También lo hacen los voluntarios. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jessica. Buenas noches con todos y hasta la próxima Infundo Talks. Gracias también con todos. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.